mire, no porque sea mi amiga, pero yo también siempre he sentido mucho orgullo de tener como amiga, como compañera, como colaboradora y como colega a Lina Duarte, a quien le doy la bienvenida hasta Los Ángeles, California, donde yo iba mucho en mi pasado periodístico, conozco perfectamente Los Ángeles, California. Te saludo con mucho gusto, querida Lina Duarte, ¿cómo te va? Hola, Toño. Pues mira, yo la verdad muy feliz de estar presenciando también este momento de alto cuestionamiento a lo que está ocurriendo aquí en Los Ángeles, y mucho está ocurriendo. Desde la mañana había estado esta protesta. Yo me encuentro afuera de donde es la sede de la novena Cumbre de las Américas, y desde temprana hora, y ahí está ese letrero, Hands Up Venezuela, saque las manos de Venezuela, cuestionando lo que estas personas que están a mis espaldas, ¿no?, reunidas en ese centro, están haciendo y quieren hacer con todo el continente. Se viene a cuestionar aquí una política de exclusión, una política abiertamente imperialista, en donde Estados Unidos decide quién sí y quién no es democracia, pero nadie le puede cuestionar a Estados Unidos que deje sin vivienda, sin seguro de salud, sin acceso a medicinas a su población, ¿no? Eso puede ocurrir afuera de Estados Unidos, pero nadie puede cuestionar lo que ocurre aquí. Y justamente eso es lo que vinieron a hacer varios y varias activistas esta mañana a la Cumbre de las Américas, que además ayer en una manifestación han girado por ahí estas imágenes en donde una joven justamente protesta al paso de Joe Biden, con el, ya sabes cómo es allá en Estados Unidos, que pasan carros y carros y carros y policías y patrullas cuando pasa el presidente, y la tiró el servicio secreto, la comenzó a golpear a los ojos de cientos de personas que se encontraban ahí. Bueno, hoy la gente también ha venido a protestar por las medidas de seguridad, pues obviamente se han fortalecido, ¿no? Ya hay vallas, aquí esto ayer no estaba. Entonces, bueno, ahí está la Cumbre de las Américas, y también reportábamos ayer con Vicente en ese espacio que a la par se está realizando una cumbre de los pueblos. Una cumbre en la cual cientos de activistas hemos sido invitados, periodistas, gente, ¿no?, incluso de la vida política también de varios países, para hablar realmente de qué se entiende por democracia, qué se entiende por integración regional, cuál es la prioridad, ¿no?, que tendríamos que tener, y cuál tendría que ser el rol de Estados Unidos en vez de estar de injerencista, planeando golpes de Estado y desestabilizaciones. Realmente cuál tendría que ser ese rol. Y ha sido sumamente exitoso, y andan rolando también por ahí memes, ¿no?, de una Cumbre de las Américas sumamente vacía y una Cumbre de los Pueblos llena de júbilo, de alegría, pero también de mucha esperanza, de mucho debate. Entonces, esas dos cosas están pasando aquí en Los Ángeles. Ha venido gente, insisto, de varios países. Hoy la gente que está aquí presente mía y a mis espaldas, una organización que se llama Code Pink, sobre todo, bueno, no todas, no todos son de esa organización, mayoritariamente una organización en contra de la guerra, en contra del imperialismo estadounidense, que ha venido aquí a señalar nuevamente la exclusión de esta Cumbre de las Américas. Entonces, bueno, ahí está un panorama bastante tranquilo. Se espera que por la tarde también haya otras tantas manifestaciones por estos rumbos, y estaremos ya reportando del otro lado para la noche de la Cumbre de los Pueblos, que miren, esto está vacío totalmente, y que bueno, hablando del contenido de esa Cumbre de las Américas, pues no ha habido realmente sorpresas, no ha sido una postura muy condescendiente con el gobierno de Estados Unidos. En el mejor de los casos ha habido un llamado a una nueva unidad, pero por ejemplo ha sido incluso lamentable la postura que ha tenido el presidente Pedro Castillo de Perú, quien se esperaba pudiese virar más a la izquierda en ese país, y ayer cerró diciendo América para los americanos, que es justamente la consigna más importante de la doctrina Monroe, y bajo la cual han tratado de que seamos el patio trasero, ¿no?, del Río Bravo para abajo. Entonces, bastante lamentable este cierre del presidente Pedro Castillo, y un canciller como Marcelo Ebrard hablando, insistiendo en el tema del bloqueo a Cuba. Eso es lo que ha pasado aquí, pero creo que ha dado más de qué hablar la Cumbre de los Pueblos. Estaremos entrevistando a más gente para más tarde tener estos testimonios, pero mientras así está de vacía, ¿no? Ahí está su gran convocatoria de Joe Biden, ahí lo podrán ver. No hay nadie viniendo a aplaudir, viniendo a celebrar esta Cumbre de las Américas. Al contrario, está reforzada para que nadie les interrumpa. Ahí está, esto es la Cumbre de las Américas, el gran fracaso de la política estadounidense, esa insistencia de que ellos tienen que decirnos qué hacer. Pues no, aquí está, ahí está, ustedes lo podrán ver, ahí lo están viendo con sus propios ojos. Esto es el gran éxito, diría Joe Biden, nosotros diríamos el gran fracaso de estas oligarquías, de estos gobiernos que no entienden que ya estamos en el siglo XXI y que la doctrina Monroe ya no tiene cabida en nuestras naciones, Toño.
Permíteme, querida Alina, precisamente abundar, y le pido a don David que nos grabe en esto. Ahora que nos hablas de cómo despierta el continente, de cómo por fin este continente, todos los países de ese continente pueden enfrentarse de cierta forma en sus diálogos y en sus políticas a las políticas de Estados Unidos, quiero abundar en esto que nos planteabas y quiero poner el video para que la gente lo vea, para que la gente se concientice. Una activista fue tlaqueada por un agente del servicio secreto, quien hasta la cachetea. A mí me da mucho coraje esto cuando pasa el convoy del presidente Biden ahí en la Cumbre de las Américas. ¿Te parece si lo vemos y lo comentamos, querida Lina? Adelante, doña Ceci. She's gonna get hit by a car. Watch my back. Watch my back. I got you. Go ahead. Go ahead. I got you. Bueno, ya. Está muy triste, muy indignante. A mí me da mucho coraje ver estas imágenes, Alina, tú que estás ahí en Los Ángeles, California, que lo viviste. Yo quiero comenzar este diálogo pues planteándote esta realidad, la realidad de los Estados Unidos. Un Estados Unidos que está cambiando, que está dejando la doctrina Monroe, que está dejando la era macartista atrás y que tiene a el futuro de los Estados Unidos en sus activistas, como esta joven, siendo tlaqueada por las fuerzas del orden con la peor forma. Yo veo a esta joven, en definitiva, más involucrada en la política, muy en el futuro de los Estados Unidos, querida Lina. Creo que este sujeto, lo único que quiere hacer es taclear el futuro, un futuro que es inevitable para los Estados Unidos, un futuro más liberal, un futuro verdaderamente de apertura. No sé qué opines tú al respecto de esto, querida Lina. Mira, en realidad esto que acabamos de ver es la constante. Quisiera sorprenderme lamentablemente, Toño, de estas imágenes y ver cómo actúa el servicio secreto, pero a mí me ha tocado en carne propia ver cómo el servicio secreto, cuando a mí me estaban agrediendo hace 2 años cubriendo un evento en contra de Venezuela, les estaban arrebatando su embajada, me estaban atacando y no hicieron absolutamente nada. Me ha tocado ver un servicio secreto atacando manifestantes, deteniéndolos, encarcelándolos. Me ha tocado ver un Estados Unidos que no corresponde con ese llamado sueño americano. Esto es, en estas calles fue lo que ocurrió, el video que acabamos de ver de lo que ocurrió el día de ayer. Fueron en estas calles que hoy están cercadas y que no están garantizando el derecho a la manifestación. Estados Unidos levanta la bandera todo el tiempo de la libertad de expresión, de los derechos humanos, cuando en realidad eso que vimos fue lo menos. Incluso me lamento, ¿no?, de decir esto, pero la gente con la que estamos viendo ese video y lo platicamos, decíamos, pues mira, no es sorpresa y menos mal no pasó a mayores, porque aquí los agarran, los golpean, los meten a la cárcel, les levantan años y años de prisión, ¿no?, condenas por manifestarse, mientras vienen a decir que en México, que en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua se violan los derechos humanos, cuando en realidad aquí ni siquiera se pueden garantizar. Estamos hablando de un país con más de 40 millones de pobres. Aquí en Los Ángeles, que se viene a presentar como la gran muestra del éxito del capitalismo y demás, hay cuadras enteras en la zona que tú conocerás, Toño, de Skid Row, en donde son miles, no 100, no 10, no 15 personas, miles de personas viviendo en las calles de Los Ángeles. Son cuadras y cuadras enteras de gente viviendo en las calles. Los problemas de drogadicción, el tema de las adicciones, el tema además de la violencia por armas de fuego. Eso es Estados Unidos. Hollywood nos hace creer que este es el sueño americano, cuando en realidad esto es una gran pesadilla para muchos y muchas dentro y fuera de Estados Unidos, porque no conforme no garantiza salud, educación, vivienda. Tú lo sabes, estudiar aquí en la universidad cuesta millones de dólares que la gente pueden pasar años y años y al final no logran pagar esas deudas. Eso es Estados Unidos, por eso es que la gente dentro y fuera de Estados Unidos está protestando, está en contra de participar, de seguir aplaudiendo la Cumbre de las Américas y está generando nuevos espacios de debate. Que no nos vayamos con el cuento de que aquí la vida está resuelta cuando el racismo, la guerra, ¿no? Imagínate que es un país que prefiere destinar millones de dólares en guerras ajenas, como hoy en Ucrania, que destinarlo a educación, a vivienda, después de una pandemia.
Este es Estados Unidos, este es el verdadero Estados Unidos que reprime a su pueblo por manifestarse y no les importa. Entonces, yo creo que la Cumbre de las Américas nos ha sido un gran pretexto para hablar de esto y otros temas, de lo que realmente está en el horizonte y lo que no queremos ya dentro y fuera de Estados Unidos. Y Alina, ya para cerrar, yo sé que estás ahí en la cumbre, pero es muy importante que podamos exhibir este tipo de cosas. Le voy a pedir a don David que por favor nos grabe. Quiero platicar contigo un incidente relacionado precisamente a la Cumbre de las Américas. Seguramente tú conoces, y el público consentidor de Sin Censura que nos ve conoce al comediante Jimmy Kimmel, quien, en mi opinión, ha demostrado un racismo absoluto en contra de los mexicanos una y otra vez. A mí, Alina, me sorprende que ninguna de las asociaciones que luchan en contra, disculpe usted, a favor de los derechos de los mexicanos acá en los Estados Unidos, o nuestros mismos consulados hayan expresado en contra de las bromitas que hace Jimmy Kimmel, de los planteamientos, porque son de lo más racistas, son de lo más discriminadores. Basta con ver a este patiño que tiene Jimmy Kimmel, que según él representa a todos los mexicanos, y no, pues es una caricatura de nosotros. Nada más le falta, de verdad, o sea, lo pone con un traje a este señor que tienen ahí de patiño de Jimmy Kimmel, pero nada más le falta que lo pongan con un calzón de manta, con un sombrero y con unos guaraches, y que lo pongan en un cactus bebiendo su mezcal o su tequila, ¿no? Pero siempre hace este tipo de descripciones muy básicas y muy racistas sobre los mexicanos. Anoche, en su programa, estos programas nocturnos que tienen varios comediantes en todas las cadenas, pero el programa que tiene él en ABC, dijo, no le podemos poner las imágenes ni el audio por cuestiones de copyright, pero lo voy a citar. Dijo, por cierto, el presidente de México no vendrá, decidió omitirlo en solidaridad con los líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que no fueron invitados porque la democracia no es lo suyo. Pero no tener a México aquí es un golpe duro, porque número uno, es nuestro vecino de abajo, y número dos, se supone que iba a traer el guacamole. A mí me dio mucho coraje este comentario, yo sí lo vi. Es el único de los comediantes de la noche que hace, no lo hizo ni Jimmy Fallon, no lo hizo ni Stephen Colbert, ni Trevor Noah, no lo hizo Seth Meyers, no lo hizo James Corden, no lo hizo ninguno de los comediantes que están en la noche en las principales cadenas, pero lo hace él, un personaje que en mi opinión siempre ha expresado un gran racismo contra los mexicanos, una gran discriminación, nos minimiza de forma terrible, y ahora incurre en esto, en hacer una crítica de lo más básica contra los mexicanos. ¿Qué opinión tienes sobre esto, querida Lina? Pues mira, en realidad, Toño, esto tampoco me sorprende, ¿no? Hay un racismo realmente intrínseco dentro de los medios de comunicación, dentro de las instituciones de este país, y este tipo de declaraciones no es la excepción. Ese es el trato y esa es la noción que se tiene de nosotros y nosotras las mexicanas, y que obviamente no se iban a detener por el hecho de ser un presidente, ¿no? Nos siguen viendo como sus colonias de abajo, y esto realmente sigue ligado, ¿no? A toda esta política de exclusión, de racismo, de clasismo, de pensarnos como ese territorio que además, yo lo he dicho, hoy en México, hoy aquí en California, en Los Ángeles, estamos en territorio robado. Esto era nuestro, nosotros no cruzamos la frontera nos cruzó a nosotros, y vienen a hacer este tipo de comentarios en un país que se construyó sobre el genocidio de sus pueblos originarios, sobre la esclavitud también de aquellos y aquellas que vinieron, que los trajeron además como esclavos desde África, ¿no? Hicieron plantaciones que además hicieron, se construyó también sobre la mano migrante, que hoy excluyen y que durante la pandemia les dijeron trabajadores esenciales y después los siguen deportando. Entonces, ese cinismo dentro de la vida de este país es la constante, y los medios de comunicación obviamente son aquellos y aquellas que se dedican a legitimar, a institucionalizarlo de una forma sistémica, ¿no? De que no hay una disidencia. Lo veíamos incluso también con la guerra en Ucrania, ¿no? En donde dicen, no, es que en Ucrania ahí la gente es medianamente civilizada, la gente es blanca, la gente, entonces, ahí sí teníamos que preocuparnos por lo que estaba ocurriendo, mientras es la constante que van y generan golpes de Estado en nuestros países, que generan desestabilización de nuestros gobiernos, que financian oposiciones a través de las llamadas organizaciones de la sociedad civil. Es decir, eso es incuestionable, ¿no? Pero cuando se trata acá es simplemente invisible, es simplemente normal, ¿no? Que sean racistas, que sean clasistas, y eso pues también yo muy encantada de que este sea un gran pretexto, la Cumbre de las Américas, para seguirlo evidenciando, Toño. Así es, y a mí me da mucho gusto que tú estés ahí como una voz
no solamente como corresponsal de Sin Censura, sino como una voz periodística y una voz de ese periodismo de a pie, de ese periodismo militante que está cambiando al mundo, que estés ahí, no adentro en la cumbre con los que dicen que América para los americanos, sino afuera con la gente que está despierta, que ya no se queda con las medias tintas, que no vive todavía en la Guerra Fría, sino que está más despierta que nunca y que está cambiando este país, a los Estados Unidos. Me da mucho gusto. Alina, por favor, compártenos tus redes sociales, te vemos más al rato, pero compártenos tus redes sociales porque la gente tiene muchas preguntas para ti, te quiere seguir en las redes sociales. Muchas gracias, Toño. Pues yo las y los invito a que me sigan en Twitter, en @AlinaDuarte_, en Instagram, @AlinaDuarte, en mi página de facebook.com/Alina Duarte Periodista, y también en mi canal de YouTube, que, híjole, les debo siempre las transmisiones, pero de verdad que me voy a poner las pilas para transmitir por allá, y todos los días, claro, está aquí en Sin Censura. Te mando un abrazo a ti, Toño, a Vicente, que bueno, ya lo vi que le tocaron hacer otras tareas, que también regresando a Los Ángeles me toca a mí ir a ampliar esas declaraciones que nos tienen asediados a todo el equipo. Un abrazo también a ti, a todo el equipo, que también sé que nos tenemos que seguir apapachando, que hacer este trabajo no solo no es fácil, sino nos está costando también vivir bajo amenazas, nos está costando el asedio, pero lo seguimos haciendo con mucho amor y sobre todo con mucho respaldo de la gente que nos está viendo, que me inspiran a seguir estando en coberturas, ¿no? A seguírmelas arreglando, ahí a ver cómo vengo, a ver cómo voy, cómo regreso. Pero bueno, te mando un abrazo a ti, a todo el equipo y obviamente a la bellísima audiencia de Sin Censura. No se te olvide el encargo que te hice. No voy a decir el nombre de la hamburguesería esta, porque pues, es lo haré, pero solamente que en California, cómete una hamburguesa en mi honor, querida Lina. Claro que sí, lo haré, y al rato subiré foto y contaré la anécdota más tarde Sin Censura. Así que bueno, ahí estamos informando, comiendo hamburguesas, claro está, y reportando los detalles de esta cumbre de la exclusión, claro que sí. Ya estás, la queridísima Alina Duarte, periodista, corresponsal de Sin Censura ahí en Los Ángeles, California. Va a ir a una de mis hamburgueserías favoritas, que solamente hay en California. Me parece que hay una también en Las Vegas, pero es una de esas que son clásicas y que tiene hasta menú secreto, y que fue cuando yo vivía allá en California causante de mi robusto estado. Así que, bueno, ahora con dos amigos a quienes les agradezco mucho que formen parte de esta mesa de diálogo. Ya veo llegar a la querida Renata Turrent, quien ya seguramente viene preparada para dejar la víbora chillando. La querida Renata Turrent ya está lista en el sistema para hablar con nosotros sin censura. Querida Renata, te saludo con mucho gusto. Hola Vicente, qué gusto estar por acá, como todos los jueves, y con todo el auditorio. Un beso y un abrazo a todos y a todas. Igualmente para ti, querida Renata, y saludo al maestro Jaime Hernández, editor de la Jornada Sin Fronteras, largos años precisamente como corresponsal en Washington y obviamente miembro de esta familia Sin Censura. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo estás, querido Vicente? Muy buen día, y también un gran saludo a la querida Renata. Qué guapa es Renata. ¿Por qué siempre me pones con chicos guapos, chicas guapas? Siempre salgo yo en papel me toca el papel de la bestia con la bella, hombre. Pues para no sentirme exclusivo de ese papel, mi querido Jaime, por lo menos. Oye, Jaime, por cierto, ¿cómo ves esto que dice el presidente sobre Dolia Esteves? Te lo pregunto porque tú también has sido corresponsal en Washington. Mira, yo creo que primero habría que decir que Dolia Esteves, había que aclarar, es una periodista estadounidense de origen mexicano. Ella es ciudadana de Estados Unidos. Bueno, eso para empezar. Y yo creo que con el tiempo, y este es un fenómeno que yo experimenté como corresponsal en Washington durante más de 10 años, existe una especie de secuestro ideológico cuando estás en Washington. ¿Sabes? Empiezas a ver las cosas
a través del cristal washingtoniano, y a veces eso te convierte, sabes, en una persona que sin quererlo a veces, muchas veces experimentas un sesgo, porque todos los días te estás escuchando políticos estadounidenses, lees periódicos estadounidenses, escuchas al presidente de Estados Unidos y existe una carga que parece mentira, es como la humedad, se va recargando. Entonces yo por eso recomiendo siempre a los corresponsales en Washington que se escapen, procuren escaparse y volver a su país, platicar con gente acá, mezclarse con la gente, porque eso realmente, estar en Washington es una burbuja que te enajena. Yo atribuyo mucho a esto, a lo que ocurre con Dolia Esteves, y sobre todo Dolia, que ya lleva muchísimos años. Yo creo que ya está inventariada en Washington, como muchos otros corresponsales que ya están inventariados, que ya se sienten más estadounidenses que mexicanos. Hay grandes excepciones, no es el caso de todos, ¿no? Pero ciertamente se va creando, y esto yo lo he visto en cámara lenta, una especie de ranchito mental, ¿no? De los corresponsales, ¿no? Que de repente empiezan a hablar como gringos, empiezan a adoptar posiciones gringas, y entonces tú cuando los escuchas dices, espérate, mi chavo. Digo, yo sé que le debes lealtad a tu nacionalidad estadounidense, pero acuérdate que eres un corresponsal de medios mexicanos. Entonces creo que nos enfrentamos a esto. Yo diría el síndrome de Estocolmo que padecen algunos corresponsales, querido Vicente. Bien, pues ahí creo que queda clara la postura del querido Jaime Hernández. ¿Cómo ves a estos periodistas, Renata, que creo que quedan evidenciados, ¿no? Por su postura anti-AMLO, anti-4T, anti-México, porque ¿quién podría desear que le vaya mal al presidente Andrés Manuel López Obrador en sus 5 sentidos, como decía mi nana, que en paz descanse? Sí, totalmente. Bueno, primero agradecerle los hermosos comentarios a mi querido Jaime. Es un honor estar acá en la mesa otra vez con él. Y contigo, Vicente, por supuesto, como siempre, pero yo coincido con mi querido Jaime en que creo que la manera en la que tenemos que leer a estos corresponsales, y yo agrego, por ejemplo, a Jorge Ramos, que es un poco lo mismo, el mismo papel que toma él, o la misma postura que toma él, es muy similar a la de Dolia Esteves, donde ellos están haciendo propaganda para el Partido Demócrata, y quizá para la parte más de centro-derecha o más de derecha del Partido Demócrata. Los y las compañeras que viven en Estados Unidos no me dejarán mentir que ya de por sí en Estados Unidos, pues ambos partidos se sitúan más hacia la derecha que, por ejemplo, los partidos en América Latina, ¿no? Como sería aquí Morena. Es una falsa idea pensar que los demócratas representan la izquierda en Estados Unidos, ni siquiera, ¿no? Hay algunos demócratas, Bernie Sanders quizá, pero en realidad es que los demócratas ya de por sí están muy hacia la izquierda, digo, muy hacia la derecha, o por lo menos como este liberalismo muy individualista, muy neoliberal. Y todavía estos, en específico estos dos corresponsales, Dolia Esteves y repito, yo agrego a Jorge Ramos porque se comporta de manera muy similar, pues ellos defienden los intereses de esa ala más conservadora de los demócratas que hacen campañas sucias en contra de países latinoamericanos que no se han querido subordinar a la ideología gringa. Es decir, Cuba, Venezuela, y han hecho reportajes realmente deshonestos en contra de estos países, ¿no? Creo que hay muchas críticas válidas que se le podría hacer a los gobiernos de todos los países, ¿no? Todos los países, todos los gobernantes de los países cometen errores. Sin embargo, estos periodistas o estos corresponsales pues tienen un doble estándar tremendo de denunciar algunas cosas, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, que jamás en la vida han denunciado, por ejemplo, del mismo Estados Unidos, de los mismos demócratas, ¿no? Hablan de violaciones graves a derechos humanos en Venezuela, en Cuba, y ahora que se meten con el presidente López Obrador, pero jamás los hemos visto denunciar las invasiones, por ejemplo, que ha hecho Estados Unidos a otros países del mundo. Jamás los vimos denunciar a la OEA cuando
facilitó, habilitó y apoyó el golpe de Estado que tuvo Bolivia hace no mucho, unos cuantos meses apenas. Jamás los vimos reprocharle el papel del gobierno de Estados Unidos en estas intervenciones que han tenido, que han costado vidas, que han violado derechos humanos, que han tumbado gobiernos democrática y legítimamente electos, como era el de Evo Morales, y que ahora creen que pueden venir a decirle a un gobierno que también, como el de López Obrador, que también es legítimamente, legalmente constituido, qué puede y qué no puede hacer, cuando, como bien dice mi querido Jaime, tienen una terrible desconexión con la población mexicana. Y déjate con la población mexicana que vive acá, también con la población mexicana que vive allá. Si no fuera así, pues sería muy fácil ver cómo nuestros hermanos y héroes migrantes que viven en Estados Unidos mayoritariamente apoyan al presidente López Obrador. Entonces, ¿por qué no se han dado a la tarea de entender esa aprobación? Porque aquí yo siempre digo, es muy curioso ver a la oposición, tanto aquí en México como la oposición que tenemos, como estos dos personajes. Es muy, muy difícil entender cómo es que explican esta paradoja entre decir el gobierno de López Obrador es un total fracaso, como lo dicen, pero al mismo tiempo tiene una aprobación del 70%. Entonces, ¿qué están diciendo implícitamente? ¿Que quienes apoyamos al presidente López Obrador somos tontos, no entendemos? ¿O cómo explican esa paradoja de decir este gobierno es un desastre, pero al mismo tiempo es un gobierno legítimo que tiene una aprobación, una de las aprobaciones más altas de todo el mundo? Y por supuesto de la historia de México. Entonces, a mí me gustaría invitarlos a estos dos compañeros, pues a que se vinieran a México un rato o a que platicaran con los compañeros migrantes, cuál ha sido la experiencia de las familias, de los compañeros que están allá, cuáles son las experiencias de ellos, de las familias de ellos que viven acá en México, y ahí tener una opinión un poco más objetiva. Yo no digo que nadie somos objetivos, ¿no? Yo siempre vengo a este espacio a decir yo apoyo al presidente López Obrador y desde ahí ustedes leen mi análisis, ¿no? Sabiendo dónde yo me paro ideológicamente. Ellos también tienen su derecho a tener ideología y defender pues gobiernos, regímenes que ellos consideran que son positivos, pero lo que no es válido es hacerlo desde un lugar de una supuesta objetividad pero estar pues sí diciendo que cuestiones que ni siquiera corresponden con la opinión pública ni de México ni de los migrantes de Estados Unidos. Por cierto, se está desarrollando esto que les voy a plantear como tema, si me permiten, y grábenme, muchachos. Creo que esto que ha pasado en las últimas horas confirmaría mis preocupaciones de que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, organización fundada por Claudio X González y que dirige María Amparo Casar, ha dado un golpe estratégico, planeado contra Alito Moreno con la investigación que publica en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que no es porque ayer tenían que sacarlo, que lo planearon así. Fíjese, primero creo que tragan el anzuelo que suelta el presidente y Jesús Ramírez Cuevas cuando dice, ¿ya bajaron la nota? Sí, la bajaron. Bueno, no la bajaron. Y miren lo que responde. Creo que lo hacen hasta a propósito Jesús Ramírez Cuevas, el vocero del presidente, y el propio Andrés Manuel López Obrador, para, entre comillas, obligar a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad para que digan, no es cierto, aquí está la nota, y que más personas la lean sobre Alito Moreno, Fíjense. Dice Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por declaraciones falsas hechas en la conferencia matutina, aquí está el reportaje, la red de Alito Moreno para triangular dinero con la compra-venta de inmuebles. La publicación jamás fue bajada y aquí la dejamos para que la audiencia la pueda seguir leyendo y compartiendo, dicen. Y es, el líder nacional del PRI, Alito Moreno, conformó una red de amigos y familiares para comprar propiedades a precios muy bajos, donarlos a sus cercanos y luego revenderlos mucho más caros. Y dicen en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y ahora que tenemos su atención, lean
este reportaje que también fue publicado pasadas las elecciones del domingo. Es otro golpe de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y por eso creo que a lo mejor no estoy tan errado cuando pienso que fue planeado lo de Alito Moreno, porque dirán en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, ¿con qué cara nos van a decir que estamos contra el gobierno si sacamos esta investigación contra Alito Moreno? Y es que Mexicanos contra la corrupción y la impunidad publica en sus investigaciones que la nuera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Caroline Adams, esposa del hijo mayor del presidente, creó una empresa con proveedor de Pemex vinculado a Baker Hughes. Dice así: el notario que atestiguó el compromiso de no reelección de López Obrador es el mismo que auxilió a Caroline Adams a crear una empresa en la Ciudad de México cuyo objetivo es representar a todo tipo de compañías como agente, comisionista o intermediaria. Su socio en ese negocio es un viejo contratista de Pemex que ha participado en Dos Bocas y que tiene alianza con una firma asociada a Baker Hughes, la multinacional que estuvo en el centro de la polémica por la Casa Gris, revela el nuevo libro de Editorial Grijalvo. Y lo escribe para Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, coincidentemente el autor del libro, La Casa Gris, Raúl Olmos. Perdón por la risita, que yo sé que es la que calienta. Caroline Adams, nuera del presidente de México, es accionista mayoritaria en CA12 SADCB, una empresa, o sea, Caroline Adams, sus iniciales, 12 en inglés, SADCB, una empresa que tiene como objetivo principal representar a compañías y empresarios en negocios de todo tipo en México, ya sea como agente, comisionista o intermediaria. Para crear CA12, Caroline se asoció con el empresario mexicano Eduardo Joel Arratia Vingardi, un antiguo contratista de Pemex, quien tiene alianzas con proveedores de la refinería Dos Bocas, una de las obras emblema del presidente López Obrador, y que ha trabajado con compañías multinacionales de servicios petroleros, entre ellas Baker Hughes. Esta compañía, investigada en Estados Unidos, ha estado en el centro de la polémica por la llamada Casa Gris, la residencia que José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente, y su esposa ocuparon en Houston. El notario que auxilió a Caroline a crear su empresa es el mismo que en julio de 2019 fue convocado por López Obrador para que acudiera a Palacio Nacional a atestiguar su compromiso de no reelección. Bueno, estoy leyendo todo esto porque ya también respondió Caroline Adams y José Ramón López Beltrán. José Ramón López Beltrán, de hecho, ayer, si recuerdo bien, ayer fue que respondió, déjeme buscar su declaración, déjeme ver si la encuentro, aquí está, ayer. Lalo Arratia, dice José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Twitter: Lalo Arratia es amigo mío y compadre de Caro. Es un empresario con negocios en México y en otros países. Tiene más de 30 años como empresario. Lo que publican en Proceso, porque le responde primero ayer a Proceso, acerca de ellos y de mi persona es falso. Mintiendo, no resolverán sus complejos y traumas. No calumnien, dice el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hace 48 minutos aproximadamente, dice José Ramón López Beltrán en Twitter: les comparto la aclaración por escrito de Caroline Adams, y aquí está lo que escribe. En el año de 2017, atendiendo a proyectos personales de índole empresarial, decidí constituir una empresa la cual lleva el nombre de CA12 SADCB. Por requerimientos de la legislación, particularmente lo establecido en el artículo 89 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual, entre otros requisitos, establece que para poder constituir una sociedad anónima se requiere de 2 socios como mínimo, le solicité a mi mejor amigo, Eduardo Arratia, su apoyo, por lo que su participación fue simbólica y únicamente con una acción de 50. Aunado a lo anterior, es preciso destacar que el contrato de sociedad por el que se constituye la empresa se suscribió en septiembre de 2017, quedando inscrito en el Registro Público del Comercio en noviembre del mismo año. Sin embargo, nunca se iniciaron operaciones. A mayor abundamiento puedo comentar que ni siquiera se abrió una cuenta bancaria. Sin duda alguna, quien publica la nota se dio a la tarea de buscar exclusivamente en el Registro Público del Comercio mi nombre,
detectando la existencia de la persona moral. Sin embargo, no se profundizó en la investigación para verificar que nunca se realizó operación alguna. Para muchos podría quedarnos claro, aquellos que somos empresarios, aquellos que tenemos una noción de cómo se manejan los trámites, con esto que escribe Caroline Adams, no era del presidente Andrés Manuel López Obrador, esposa del hijo mayor del presidente, pero no creo que sea suficiente para estos grandes periodistas de investigación, nótese mi sarcasmo, que han petardeado una y otra vez para poder comprobar algo a través de sus investigaciones. Escucho tu opinión, Renata Turrent, y después escuchamos al querido Jaime Hernández. Bueno, me gustaría empezar diciendo que se llevan pesado los conservadores, ¿no? No es la primera vez que lo hacen. Ahorita justo estaba yendo por mi libro de A la mitad del camino para ver si encontraba la parte donde AMLO cuenta cuando Enrique Peña Nieto le platica a él que el poder económico lo traiciona una vez que ya no le es útil, ¿no? Entonces, es inevitable recordar esa anécdota que cuenta el presidente López Obrador en su libro, que dicho sea de paso, en realidad es que si no lo han leído vale muchísimo la pena leerlo, pero cuenta tal cual lo que estamos viendo en vivo y en directo que le está haciendo Claudio X González y sus secuaces a Alito Moreno. Y ojo, no estoy defendiendo a Alito Moreno, es un impresentable. Simplemente estoy haciendo un poco recuento de cómo se llevan, cómo traicionan los conservadores una vez que ciertos actores políticos no les son útiles. Me gustaría a mí decir dos cosas o tres de volada. La primera es que recordarle a la gente que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, como bien dijo el presidente hoy en la mañanera, no es una organización de periodismo, ni siquiera es un think tank, como le llaman en Estados Unidos, estos espacios de pensamiento. Mexicanos contra la Corrupción es una agencia política que le sirve al PRIAN, básicamente. Se opera como un partido político, pero peor porque los financia un gobierno extranjero, en específico el gobierno estadounidense, y porque nadie los eligió. Nadie hemos votado por ellos, nadie en este país ha votado por ellos, y sin embargo tienen un poder político otorgado de manera ilegítima por su poder económico, dado que, repito, nadie los ha elegido de manera democrática. Dicho eso, a mí me gustaría decir que para la gente que todavía duda de esto, de los tiempos en los que Mexicanos contra la Corrupción saca este tipo de reportajes, tanto el de la Casa Blanca, el de la Casa Gris, porque es de verdad una ridiculez, como ya bien señaló mi querido Vicente. La sacan en un momento político clave, y ahora sacan lo de Alito Moreno en un momento político clave, y se tratan de lavar las manos diciendo, miren, nosotros también, no es que le estemos echando a Alito Moreno o al presidente, sino nosotros abrimos en contra de todos. Falso. Es increíble pensar que Mexicanos contra la Corrupción hoy se les ocurre sacar ese reportaje, ayer, en vez de sacarlo antes de las elecciones, cuando probablemente ya lo tenían. ¿Qué significa esto? Que muy probablemente Claudio X González tiene carpetas de todos sus aliados políticos, ¿no? Así como trata de sacarle inventos al hijo del presidente y a su esposa, pues tiene carpetas, como si fuera el CISEN, de todos sus aliados políticos, y hoy quien no le sirve es Alito Moreno, y entonces le saca esa carpeta de investigación para acabarlo políticamente, ¿no? Porque ya estaba, pues, claramente Alito Moreno en una situación política muy compleja por todos los audios que que dio a conocer la gobernadora Laida Sansores, y por los resultados tan catastróficos que tiene en la elección del domingo, y pues él, digamos que llega a darle el último golpe político. Creo que aquí lo relevante del análisis es entender por qué Claudio X González está haciendo esto. Bueno, creo que hay dos teorías, yo me inclino por una, ahorita les diré por cuál. La primera es que quieren echar a Alito Moreno del PRI para buscar a otro dirigente que sea más útil, que no le sea tan incómodo a la alianza del PRIAN rumbo hacia el 24.
esa es la opción, esa es la teoría que yo tengo, ¿no? Esa es la que a mí me parece más lógica. Lo quieren echar a él porque no le es útil y les da miedo que la presencia de Alito Moreno pueda poner en riesgo las elecciones del año que entra de Coahuila y del Estado de México, y por supuesto eso a su vez complique todavía más el 24. La segunda teoría que me parece también lógica es que quieran echar, que Claudio X González, y Claudio X González es el villano que opera el poder fáctico, el poder económico, ¿no? En realidad no es él solo, sino es él representando a todo el poder económico que ha perdido privilegios durante el gobierno de López Obrador. Y la segunda opción pues sería que quisieran echar al PRI de la alianza, a todo el PRI de la alianza, porque ya no les es útil y más bien consideran que una alianza PAN-MC pudiera ser más redituable hacia el 24. A mí me convence más la primera opción que digo, de estas dos opciones que a mí se me ocurren, la de que quieren echar a Alito Moreno, porque no creo que les convenga echar al PRI justo un año antes de las elecciones de Coahuila y del Estado de México, dado que el único espacio donde el PRI les puede ser redituable a la alianza es en el 23, porque recordarle a la gente que el PRI gobierna todavía tanto el Estado de México como Coahuila, y sobre todo en el Estado de México tienen una operación tremenda, ¿no? La van a defender hasta por los dientes muy probablemente, y pues por lo tanto le puede ser útil a la alianza, ¿no? Entonces para mí mi análisis es que Claudio X González y sus secuaces del poder económico quieren echar a Alito Moreno para poner algún títere. En realidad, ahí sí no sé quién, porque cualquier personaje del PRI, pues están bastante manchados, pero probablemente alguien que sea, uno, menos incómodo, que esté menos manchado, y dos, que pueda ser un títere un poco más manejable, más dócil ante las órdenes que están dando desde el poder económico, ¿no? Pero bueno, yo nada más cerrar esta intervención diciendo que es gravísimo que el poder económico siga sin entender que no tienen por qué estar metidos de la manera en la que están metidos en la política, dado que, repito, nadie los eligió. Si quieren tener poder político, pues que hagan su partido o que se incorporen a uno de los partidos existentes y abiertamente hagan política, se presenten en las urnas y que la gente decidamos si queremos que nos gobierne esta gente o no. Con eso cerraría, mi querido Vicente y mi querido Jaime. Jaime, ¿cómo ves tú esta situación? ¿Va de nuez? Así es, pero no hay que olvidar el contexto, querido Vicente. A primera hora de hoy, Mexicanos contra la Corrupción evidentemente lanza este reportaje que, bueno, es parte del libro que presenta Raúl Olmos, pero también lo hace Carmen Aristegui. Entonces, evidentemente, esta es una acción concertada. Presentan esta obra, este libro de Raúl Olmos, como el libro, la obra que ha puesto en jaque a la 4T, lo presentan como el libro que prácticamente desentraña las corruptelas de las 4T. En fin, ¿y por qué sale en estos momentos, querido Vicente? Pues para mí me resulta obvio, ¿no? Me resulta lógico. Después de la paliza que les dieron al arrebatarles 2 gubernaturas claves al PRI, se vienen el año que entra las elecciones en Coahuila y el Estado de México. Por tanto, yo creo que en el seno del PRI han decidido que ya es tiempo, y de intereses creados como Mexicanos contra la Corrupción, a la que se ha sumado Carmen Aristegui, consideran que ha llegado tiempo de meter el acelerador y de seguir con la misma estrategia tratando de desacreditar todo lo que suene a Andrés Manuel López Obrador. Ahora lo intentan nuevamente con su hijo y su nuera, y a mí me parece que más allá de la respuesta que ya has leído tú, sí es pertinente que haya una mayor explicación para que, ¿sabes?, se despeje todo asomo de duda, porque como dice el propio presidente, lo que no mancha tizna. Entonces, estamos ante una guerra sucia que continúa y que va a arreciar precisamente porque lo que va a estar en juego en el 23, querido Vicente, es el Estado de México y Coahuila, nada más. El Estado de México es el vivero más importante, el vivero electoral más importante del PRI, es el bastión del grupo Atlacomulco,
Entonces, yo creo que va a ser muy interesante esa elección y fíjate que estamos apenas en el inicio de esta carrera, así es que yo creo que todo esto que tiene que ver, por ejemplo, con presentar al presidente como un corrupto o como la siesta impresentable, cascarrabias, viejito de Pepe Cárdenas, yo no tengo nada en contra de la edad, pero sí cuando estos periodistas como José Cárdenas hace mucho tiempo dejaron de ser periodistas, ahora son correas de transmisión del PRI y de intereses creados. Cuando yo estaba escuchando atentamente todo lo que dice Pepe Cárdenas y te das cuenta de hasta qué punto Pepe Cárdenas ha envejecido como periodista, no para bien, sino para mal. Es un periodista desinformado, inculto, no entiende nada de la política bilateral entre México y Estados Unidos, lo mueve el odio, lo mueve la bilis y utiliza puro latiguillo, puro frase hecha para elaborar una columna que el único objetivo que busca es atacar a López Obrador, haciendo de lado la realidad tan compleja que hay entre México y Estados Unidos. Así es que vamos a ver más de lo mismo, querido Vicente, pero con el agregado, con el añadido, de que en el proceso, pues van a sacrificar en la piedra a Alito Moreno, porque ha dejado de serles útiles a esta coalición. ¿Te acuerdas cuando decían que nada va a romper esa coalición? Pues bueno, Alito ya se ha convertido en un problema y lo van a sacrificar a los dioses y en la piedra de Mexicanos contra la corrupción. Para cerrar, si me permiten, Renata, maestro Jaime Hernández, ¿qué está pasando? ¿Cómo ven? ¿Hay pronóstico de ustedes, comentario, opinión en torno a esta oposición que el presidente pide sea sólida, sea fuerte, porque es parte de la democracia? Pero, ándale, hay pleito, todo parece indicar, como ya lo señalábamos, entre Alito Moreno y Claudio X González. De hecho, se advierte una rebelión en el PRI luego de la derrota priista del domingo, luego de los escándalos de Alito Moreno. Rubén Moreira, el presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, el diputado priista plurinominal y exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, asegura que al PRI le está afectando el neoliberalismo. Por su parte, hay empresarios como Gustavo de Hoyos Walter, el dedito meñique de Claudio X González, que dice que es deseable ir con Movimiento Ciudadano y no descarta que la alianza abandere a Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo del finado Luis Donaldo Colosio, para el 2024. Dante Delgado ha adelantado que Movimiento Ciudadano no irá en coalición para la elección presidencial del 2024. Bueno, Alito Moreno ya no haya cómo defenderse. Ha denunciado amenaza de muerte de Laida Sansores, la gobernadora de Campeche. Damián Cepeda, el senador del PAN, el exdirigente nacional del PAN, dice que es mejor una alianza con Movimiento Ciudadano que con el PRI. En fin, tantas aristas y lo que para mí nos debe de dejar en claro es que la oposición ni tiene liderazgo y va sin rumbo al 2024. En este momento histórico no hay cómo la oposición, Claudio X González, Gustavo de Hoyos, el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, le ganen a la 4T, le ganen a Morena las elecciones por la grande en el 2024, salvo la mejor opinión de ustedes. Renata, te escucho primero. Sí, yo coincido con el presidente. Creo que la gente que no está de acuerdo con la 4T merece una representación más digna. Hoy decía el presidente en la mañanera algo muy interesante, que decía, bueno, cuando nosotros estábamos construyendo Morena, a veces nos acercábamos a priistas de toda la vida a proponer, o sea, a platicarles sobre el proyecto, y estos priistas decían, no, yo nací priista y me voy a morir priista.
Bueno, esa gente merece una representación digna. Eso me parece algo de un demócrata, ¿no? De que cualquier demócrata tendríamos que estar contentos por una mejor oposición, menos reactiva, menos vacía de propuestas. Existe, ya lo mencionabas tú, el senador Damián Cepeda del PAN. A mí me parece, por más que no tengo ninguna coincidencia ideológica con él, pero me parece uno de los opositores más serios, porque él no se ha dedicado a reaccionar ante todo lo que hace el presidente López Obrador. Les pongo un ejemplo: cuando el presidente lanza la iniciativa de reforma constitucional al artículo 4 para incluir los programas sociales como derechos constitucionales, él fue de los pocos opositores del PAN que votó en contra y que de hecho operó dentro del Senado para que se votara a favor de esa iniciativa, porque le parecía que era algo que la gente merecía, ¿no? Y que no porque viniera del presidente López Obrador todo estaba mal. Él fue de los pocos que defendió la revocación de mandato, no para que se quedara el presidente, ¿no? Pero diciendo, bueno, es una herramienta democrática para que quienes no estamos de acuerdo con el presidente, por lo menos es alguien que tiene por lo menos tiene principios y es congruente con lo que piensa, ¿no? Y yo puedo estar en total desacuerdo con él, pero puedo respetar que tiene una línea, una ideología con la que yo no estoy de acuerdo, pero que es congruente y que no está dando bandazos de conveniencia y nada más respondiendo ante cualquier cosa que dice López Obrador. A mí me parece muchísimo más peligrosa una oposición que esté siendo operada por poderes fácticos como, repito, X González y sus secuaces, a una oposición partidista, aunque sea de una ideología con la que yo no coincido, como es, repito, el senador Damián Cepeda, pero que sí fueron elegidos por un electorado, por ciudadanos y ciudadanas que no están de acuerdo con la 4T y que tienen su derecho de no estarlo, y que ellos prefieren a una plataforma política que defienda los intereses de las empresas, lo que ellos quieran, ¿no? Pero que alguien que los haya elegido en las urnas de manera democrática y no un poder fáctico como el de X González, que además de todo me parecen mucho más peligrosos, porque si nosotros volteamos a ver la historia de la derecha en América Latina, nos daremos cuenta de cómo esta derecha reactiva es muchísimo más peligrosa. Entonces yo sí soy de las que considera que la construcción de una oposición más seria, que esto, ojo, pondría a Morena en aprietos en algunas ocasiones, lo pondría a Morena a trabajar más seriamente en una agenda legislativa, programática, electoral muchísimo más sólida, más seria, estar atentos a lo que la gente quiere, y eso es algo positivo tanto para Morena como para el país. Entonces yo sí soy de las que creo que la oposición del PRIAN, como la tenemos operada por estos personajes oscuros que en su vida han pagado un impuesto, que son clasistas, que son reactivos, es muchísimo más peligrosa a una oposición seria, partidista, como la que ha estado impulsando el senador Damián Cepeda. Mi querido Jaime Hernández, escucho también tus reflexiones, tus comentarios. Mira, yo creo que en México estamos viviendo una etapa de transición fascinante y que tiene que ver muchísimo con esta vieja frase que dice: hemos acabado con el antiguo régimen, ahora esperemos que el antiguo régimen no acabe con nosotros. ¿A qué me refiero? Que no solamente en México, sino en todo el mundo, hemos visto cómo los partidos políticos están de capa caída, hay un elevadísimo grado de desafección, la gente ya no cree en la clase política, en los partidos políticos, porque los partidos políticos durante mucho tiempo se dedicaron a comportarse como estos viejos cines de barrio, digo yo, donde te prometían una película que todo el mundo quería ver y bienvenidos, les vamos a presentar el futuro de México progresista, moderno, centra a la gente. ¿Y qué es lo que vemos? Pues es el mismo país de corruptelas, y por eso la gente ya está cansada, está decepcionada. Además, entre los jóvenes, las clásicas tácticas de los partidos políticos ya no pegan, es decir, ya no puedes comportarte como los antiguos partidos políticos y con prácticas de compra de voluntades, compra de votos o también recurrir al marketing, ¿no? Ahora los candidatos
son como estuches de shampoo, ¿no? Basta con que le quites la marca, la etiqueta de Alito, porque ya está manchada, desprestigiada, y le quieras poner la del hijo de Colosio, ¿no? Y creen los expertos de marketing que con eso la gente ya va a cambiar su lealtad y su voto. Y sobre todo siguen echando mano de los viejos estrategas, como el señor Solá, al que el señor Alito contrató. Ese tipo de hacer política ya no funciona, ya no ilusiona a la gente ya no cree en ese tipo de políticos. Y esta situación de este caos, de esa crisis existencial que vive sobre todo el PRI y el PRD, ha representado una enorme ventaja para Morena que aún no termina de consolidarse, porque también hay que reconocer que Morena está plagada de pleitos internos, rencillas, disputas, por eso no hay la menor intención de abrir el melón, partir el melón del famoso censo en el partido. Es muy complejo lo que está pasando y esto ha sido una ventaja para Morena. El hecho de que el PRI anden como pollo sin cabeza, el PRD se ha reducido a la imagen de Jesús Zambrano cada vez encogiéndose, ya parece una caquita que se derrite bajo el sol. Y en el caso de Movimiento Ciudadano, que también siguen con el clásico marketing de a quién escogemos que sea guapo, atractivo, el nombre, eso ya no funciona. Entonces, yo creo que el presidente tiene razón en el sentido de que México necesita de una oposición, pero que sea una oposición que ofrezca un programa, una plataforma política mínima. Y la verdad es que yo no veo en el paisaje, no veo ni un solo marquitititito ¿qué propuestas lleva? O sea, Alito, ¿cuáles son las propuestas? Nada, hay ausencia completa de plataforma. Yo esta mañana, cuando estaba viendo la explicación magistral de López Obrador en términos de geoestrategia y cómo México tiene que buscar la alianza con América Latina y puso cómo iban avanzando las alianzas de los mercados internacionales, a mí realmente me sorprende que este hombre, a pesar de su edad, es como el Bernie Sanders estadounidense, lo tiene muy claro. Y por eso mismo yo digo, ¿cómo vas a atacar, como Pepe Cárdenas, con argumentos tan arcaicos, a un hombre que está muy preparado, que conoce muy bien el tema, que lo domina, López Obrador? Entonces, para mí, yo creo que todavía va a pasar algún tiempo para que alguien desde Morena llegue para llenar los zapatos de Andrés Manuel López Obrador. Pero la verdad, si te soy muy franco, no veo por dónde la oposición pueda consolidarse realmente yo creo que en estos momentos la oposición, tanto el PRI, sobre todo el PRI y el PRD, necesitan iniciar su travesía del desierto y regresar dentro de unos años con propuestas nuevas, con un nuevo rostro, nuevas generaciones, porque de otra manera yo creo que México necesita urgentemente de una oposición que no solamente adopte los viejos reclamos del pasado o levante los viejos panfletos del pasado, no, tiene que idear su propia plataforma política, por ejemplo, en los campos de seguridad nacional, por ejemplo, calentamiento global, por ejemplo, la utilización de combustibles fósiles y no utilizarlo como un mero reclamo electoral, por ejemplo, derechos humanos, por ejemplo, derecho de las mujeres, por ejemplo, que yo creo que se tiene que rediseñar, y en eso yo celebro que López Obrador haya asumido esta actitud frente a Estados Unidos. México necesita redefinir su política exterior frente a Estados Unidos, porque ya no es una política internacional, es una política interdoméstica, y el hecho de que el presidente de México le plante cara a Rubio, a Bob Menéndez o a Ted Cruz, a mí me parece excelente, porque imagínate qué ridículo va a ser que el presidente le diga a Esteban Moctezuma, nuestro embajador: ¡ay, Esteban! Por favor, dile a Rubio, a Ted Cruz, que vayan y chiflen a su madre. No, ¿para qué hago eso? Mejor se los canto directo.
¿no? Porque ya no son relaciones internacionales. Estados Unidos no está en Timbuktu, está aquí arriba, al lado, es nuestro vecino. Entonces yo creo que hay una enorme sabiduría de López Obrador y lástima que incluso necesitamos también, sobre todo, querido Vicente, de nuevos periodistas, ya porque de verdad, Pepe Cárdenas, hay mucha gente que ya parecen garbanzos quemados, ya no funcionan, son cartuchos quemados. Estamos viviendo ante una nueva realidad y nosotros, los políticos, los periodistas, los profesionistas, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Entonces, sí, urge, en resumidas cuentas, una nueva oposición, pero una oposición que sea imaginativa, que esté conectada con el mundo, que esté conectado con los pobres, con los ricos, con la clase media, que entienda cuáles son las principales amenazas, el calentamiento global, los derechos sobre todo de la mujer. En México necesitamos defender los derechos de la mujer, los derechos de la niñez, temas de salud mental, temas de salud, de educación, en fin, hasta que no llegue un político. Y yo creo que en ese sentido López Obrador es irrepetible, pero hasta que no llegue un político realmente que tenga formación académica, intelectual, que tenga un impacto intelectual, pero todos los políticos que tenemos, hasta el señor Labastida, el ridículo que hace, el señor Talitititito con sus inyecciones de Botox, esto ya parece un circo, parece la jaula de las locas. Entonces yo creo que de verdad necesitamos sí apostar por una nueva clase política de plano, querido Vicente. Mi querido Jaime, cerremos invitando a la gente porque en un rato también te vas a lanzar en vivo en una transmisión a través de tu canal de YouTube y has estado publicando en Twitter y obviamente invitar también a la gente que revise lo que publican en el gran periódico La Jornada. Querido Vicente, muchas gracias como siempre, gracias por tu generosidad, por tu no mezquindad, cosa que celebro, y solo la gente inteligente y generosa no es mezquina, y eso se agradece y hay que tomar en cuenta. Te agradezco mucho, sí, váyanse suscribiéndose a nuestro canal, vamos creciendo poco a poquito, échenos la mano en No Apto para Cínicos, búscalo en YouTube, suscríbanse, denle a la campanita para que les avisen cuando iniciamos transmisión. También les pido que nos sigan a través de nuestras redes, en Jaime Journo en Twitter y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras del gran periódico La Jornada, donde seguimos haciendo seguimiento de lo que está ocurriendo en la cumbre de Los Ángeles, pero también el empuje de esta caravana que ha salido y que está a trancas y barrancas tratando de alcanzar la frontera norte. Muchas gracias y un saludo y un abrazo a nuestra querida Renata. Gracias, mi querido Jaime. Renata Turrent, gracias por acompañarnos en la mesa de diálogo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente también para que siga tus opiniones en redes? Muchas gracias. A mí me encuentran en @rturrent en Twitter y en Instagram. Me pueden ver los miércoles en Capital 21 en mi programa que es El Aquelarre. Ahorita estamos entre temporada y temporada, entonces son repeticiones, pero tenemos muy buenas sorpresas dentro de unas poquitas semanas que regresamos con nuevos episodios y mandarle un grandísimo abrazo a mi querido Jaime, otro enorme a ti, a todo el equipo de producción y por supuesto a nuestra queridísima audiencia. Así es, te agradezco mi querida Renata. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.